Nunca pensé que escribiría esto. Nunca creí que tendría que contar lo que pasó allí abajo. Me llamo Héctor, fui capitán del carguero San Telmo, y lo que voy a relatar es absolutamente real. Ocurrió hace 3 años, en pleno Caribe occidental, a 80 millas de la costa. Lo que voy a contarles no tiene explicación, y probablemente nadie me creerá. Pero esto no es un cuento. El mar no es lo que creen. Todo empezó una noche sin luna. El cielo estaba negro como tinta, sin estrellas visibles, y el mar estaba casi en calma. Revisaba el radar y las lecturas del sonar, y noté algo extraño. Una zona de interferencia que subía y bajaba de manera irregular, como si algo enorme se moviera bajo el casco. Le comenté a la tripulación, pero la mayoría lo tomó a broma. Yo mismo traté de descartarlo. Horas después aparecieron las luces. Al principio eran verdes, pequeñas y a cierta distancia. Todos decían que era bioluminiscencia, medusas, algo natural. Pero el patrón era demasiado preciso, demasiado consciente. Las luces no flotaban ni parpadeaban. Seguían el contorno del barco como si nos observaran. Mi primer error fue mirar bajo el casco con la linterna de inspección. Lo que vi todavía me persigue. Algo enorme, indefinible, con un brillo verdoso en lo que parecían ojos gigantes. No era humano, ni animal, ni mecánico. Solo estaba allí, moviéndose de manera coordinada, siguiendo cada línea del barco. Luego vino lo peor. Uno de los marineros decidió apagar el motor auxiliar para ver si se acercaban. Me negué, pero lo hizo. Inmediatamente comenzaron los golpes. Golpes desde abajo. No eran olas, eran toques deliberados, como dedos gigantes probando un metal que no les pertenecía. La proa crujía distinto, la madera del casco vibraba. Grité que encendieran el motor, pero nadie reaccionaba. Después, los gritos. No exagero, gritos humanos, desgarradores, desde la sala de máquinas. Corrí y vi a uno de los marineros en el suelo, murmurando cosas incomprensibles. No somos los primeros, no somos los primeros. Intenté ayudarlo y me empujó con fuerza. Sus ojos no eran suyos. Era otra cosa, algo que lo había poseído. Vi por la escotilla una sombra enorme bajo el casco. No golpeaba, solo nos observaba. Entonces entendí. No éramos pasajeros en ese mar. Éramos el experimento. Al amanecer, la tripulación restante desapareció. Yo estaba solo, el barco a la deriva, con marcas circulares en la cubierta, como si algo hubiera intentado salir desde abajo. Llamé a la guardia costera, pero nadie creyó mi historia, mi palabra contra el vacío. Desde entonces, no puedo dormir. Cada vez que veo el mar, pienso en ellos, esperando el próximo barco, los próximos ojos para mirar bajo el casco. Todavía escucho golpes en mis sueños, golpes en un barco que ya no existe. El temor nunca se fue. Cada vez que el viento cambia y el agua golpea los muros del muelle, me recuerdo de esa noche que cambió todo, esa noche que demostró que el Caribe guarda secretos que nadie debería buscar, que hay algo ahí abajo, siempre observando, siempre esperando. Todavía recuerdo el último sonido, un golpe bajo el casco, lento, profundo, que me recorrió los huesos. Me prometí no volver jamás, pero incluso hoy, cuando estoy en tierra firme, cuando escucho el oleaje desde la costa, siento que me llaman. No puedo explicar lo que vi, y probablemente nadie pueda. Solo puedo advertirles,
Si alguna vez navegan por esas aguas y ven luces verdes debajo del casco, no miren, no apaguen los motores y no se acerquen demasiado a la proa, porque si lo hacen, quizás nunca vuelvan a contarlo. Nunca olvidaré aquella inmersión, ni quiero. Soy buzo profesional desde hace casi 20 años. He trabajado en plataformas petroleras, inspecciones de barcos hundidos, rescates de emergencia, y nada me había preparado para lo que encontramos aquel día en el Caribe Sur. Éramos 4, yo, 2 compañeros experimentados y un novato. Habíamos recibido un encargo rutinario: inspeccionar una anomalía detectada por sonar a unos 90 metros de profundidad cerca de un arrecife remoto. La misión parecía simple, pero cuando descendimos, algo cambió. Al principio todo era normal: la luz de nuestras linternas cortando la oscuridad, el rumor lejano del agua filtrándose en los trajes. Pero a medida que nos acercábamos a la anomalía, la sensación de profundidad se volvió opresiva. El agua parecía más densa. La linterna de uno de mis compañeros empezó a parpadear y el sonido del regulador se volvió irregular, como si alguien más estuviera respirando con nosotros. Llegamos a la estructura. Lo que vimos no era un barco hundido, ni un arrecife natural. Era algo orgánico, enorme, cubierto de coral pero con formas imposibles, simétricas, casi arquitectónicas. Me acerqué para tocarlo. Y entonces lo sentí. Vibraciones a través de mis dientes y mi mandíbula, algo que me recorrió hasta los huesos. Uno de mis compañeros gritó algo en el comunicador, pero nadie respondió. La radio interna estaba muerta. Intenté mantener la calma, pero entonces vimos los primeros movimientos. Algo dentro de la estructura se movía, deliberadamente. Y luego ocurrió lo impensable. Uno de los buzos se quitó el regulador, sonrió bajo el agua y se dejó caer hacia una abertura que no estaba allí segundos antes. Intenté alcanzarlo, pero algo invisible me empujó hacia atrás. Lo vi desaparecer. El miedo se apoderó de nosotros. Intentamos ascender, pero nuestras boyas parecían engancharse en algo que no existía. Algo tiraba de nosotros, lento, paciente. Miré hacia abajo y lo vi. Docenas de siluetas humanas inmóviles, adheridas a la estructura, como si el mar las hubiera archivado ahí. Los cuerpos estaban intactos, pero sin vida, flotando con una rigidez antinatural. El pánico nos obligó a romper la calma. Uno de los compañeros encendió un pequeño propulsor de emergencia. Logramos separarnos de la estructura, y cuando ascendimos a la superficie, el sol ya estaba cayendo. El agua estaba tranquila, como si nada hubiera pasado. Solo nuestro terror quedaba flotando. Cuando llegamos al yate de apoyo, todos estaban seguros de que éramos nosotros quienes habíamos sido imprudentes, pero nadie nos creyó cuando intentamos explicar lo que vimos. La estructura no apareció en ningún mapa, no estaba registrada. Y lo peor, el novato desapareció durante la ascensión. Nunca volvió, nunca apareció. Desde ese día, cada vez que entro al agua, siento algo mirándome desde abajo. A veces escucho burbujas donde no debería haber agua, y en las noches sueño con ese arrecife. Veo a mis compañeros, inmóviles, flotando en la oscuridad, y siento su peso, esa presión que aplasta el pecho y la mente. No sé qué era esa cosa,
ni si alguna vez volveré a verlo. Solo sé que el mar guarda secretos que no debemos buscar, que hay estructuras vivas que nos observan y archivan todo lo que se acerca, y que si vuelvo al agua, quizás no haya regreso. Nunca he vuelto a bucear en el Caribe Sur, no por miedo a perder la vida, sino por miedo a lo que pueda encontrar allí abajo, esperándome. No sé cómo empezar a contar esto. Aún me estremezco cuando lo recuerdo, y me tiemblan las manos solo de pensar en lo que pasó. Soy pescador artesanal en la costa del Caribe Oriental, y lo que voy a relatar es algo que no debería existir, pero ocurrió y lo vivimos mi tripulación y yo. Era un día normal. Salimos al amanecer, con el sol todavía bajo y el mar tranquilo. Mi tripulación, 3 hombres de confianza, todos con años en estas aguas. La pesca había sido pobre los días anteriores, así que decidimos alejarnos más de lo habitual, hacia un área donde los mapas indicaban poca profundidad, pero donde los peces parecían concentrarse. Durante horas todo fue rutina: redes, líneas, revisiones del motor. Hasta que, al mediodía, notamos algo extraño en el horizonte. Otro barco a la distancia. Primero pensamos que era otro pesquero, alguien como nosotros buscando mejor pesca. Pero había algo distinto. No tenía nombre en el casco, ninguna bandera, ni luces de navegación encendidas. Parecía estar flotando sin ser tocado por el mar. Decidimos acercarnos, y cuanto más lo hacíamos, más sentíamos una presión extraña en el aire. El mar estaba excesivamente tranquilo, sin olas, sin viento. Cada remo y cada golpe del motor parecía retumbar más fuerte de lo normal, y un silencio absoluto nos rodeaba, como si el mundo se hubiera detenido. Al acercarnos, noté algo pegado a la cubierta de ese barco. Marcas húmedas, recién hechas, pero no había nadie allí. Como si la tripulación hubiera desaparecido de golpe. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dije a los demás que nos mantuviéramos a distancia, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Y entonces sucedió lo imposible. La embarcación se movió hacia nosotros, lentamente, sin motor, sin vela, solo flotando, como si estuviera viva. Escuchamos un crujido en la madera, un sonido profundo, húmedo, que parecía provenir del mismo corazón del barco. Mi compañero, Juan, que siempre ha sido el más valiente, intentó hablar por radio con ellos. Nada. Silencio absoluto. Y luego, los golpes comenzaron. Golpes desde abajo, repetitivos, secos, como si alguien golpeara desde el interior del casco hacia afuera. Fue entonces cuando comprendí que no había tripulación, que no había nadie allí. Solo algo más, algo que habitaba la embarcación, que había tomado lo que estaba adentro y lo mantenía. Una presencia que observaba y estudiaba, paciente y silenciosa. El miedo nos hizo retroceder, pero el barco parecía querer mostrarnos algo. A cada paso que dábamos, las marcas húmedas aparecían de nuevo, como si alguien nos siguiera, invisiblemente, desde la cubierta vacía. Sentí por un instante que los ojos de la embarcación estaban sobre nosotros, juzgando, evaluando. Finalmente nos alejamos, pero el malestar no terminó. Esa noche el cielo estaba despejado, pero no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el barco flotando hacia nosotros, las marcas húmedas reapareciendo,
y un silencio que dolía en los oídos. Al día siguiente, cuando volvimos a revisar los registros de otros pescadores, nadie había visto ese barco. Ningún radar lo había registrado, ninguna radio lo había captado. Era como si solo existiera para nosotros, un fragmento de realidad diseñado para observar y desaparecer. Hoy, cuando salgo al mar, evito esa zona a toda costa. No por miedo a naufragar, sino por miedo a encontrarlo de nuevo. Ese barco, vacío y silencioso, sigue flotando en algún lugar, esperando la próxima tripulación, la próxima víctima. No puedo olvidar el crujido húmedo de su cubierta, ni la sensación de ser observado por algo que no pertenece a nuestro mundo. Nadie me cree, pero yo lo vi. Y si alguna vez pescan en esas aguas y ven un barco sin nombre, flotando demasiado quieto, den media vuelta. No se acerquen, no intenten mirar adentro, porque el mar tiene secretos que no debemos conocer, y hay cosas que flotan en él solo para devorarnos en silencio. No sé si alguien alguna vez escuchará esto, pero necesito dejarlo registrado. Mi nombre es Mariana López, oficial de comunicaciones de un yate turístico, y lo que pasó aquella noche en el Caribe Norte es imposible de describir con palabras normales. Todavía me tiemblan las manos cuando recuerdo cada instante. Todo comenzó como una travesía rutinaria. El yate tenía 18 pasajeros y 6 tripulantes. La primera mitad del día fue tranquila. Sol, olas suaves, música de fondo en la cubierta. Nadie sospechaba nada. Yo estaba en la cabina de comunicaciones, revisando la frecuencia habitual, cuando escuché algo extraño en la 16. Un zumbido apenas perceptible, como interferencia, pero con un patrón casi rítmico. A las 21:37, mientras el sol se ocultaba, el mar empezó a calmarse demasiado. No era calma, era inmovilidad absoluta. El radar dejó de mostrar cualquier movimiento. Las luces de navegación parpadearon y luego se apagaron por completo. Intenté contactar a la costa, pero la radio devolvía estática. El silencio era profundo, absoluto. Hasta las olas parecían haberse congelado. Minutos después, una sensación extraña nos invadió. Era como si el yate estuviera flotando en una burbuja fuera del tiempo. Los pasajeros comenzaron a mirar al horizonte con miedo, y los más sensibles murmuraban cosas sobre luces extrañas en el agua. Yo no las vi de inmediato, solo escuchaba sus gritos y el sonido de respiraciones aceleradas. Y entonces ocurrió. Vi algo moviéndose bajo la superficie, lentamente, sin romper el agua. Una deformación de la misma esencia del mar, como si el agua fuera sólida y algo enorme se levantara de su interior. Lo describiría como un bulto oscuro, imposible de medir, que se movía con paciencia, casi deliberadamente, siguiendo nuestro yate. Intenté grabarlo en la cámara de la cabina, pero la imagen se volvió negra, con destellos verdes y azules, como interferencia electrónica. Escuché un golpe contra la quilla, suave, pero suficiente para estremecer todo el barco. Otro golpe, y otro, ritmo irregular, como respiraciones profundas golpeando contra el casco. Los pasajeros comenzaron a gritar, pero sus voces se perdían en un eco que parecía provenir del mismo océano. Intenté calmarlos, pero no podía. Podía sentir algo debajo de nosotros, algo inmenso, vivo, observando. Intenté transmitir auxilio a la radio de emergencia, pero todas las frecuencias estaban muertas, menos la 16. La sintonizamos y escuchamos respiraciones, lentas, profundas, no humanas, como si alguien estuviera esperando que respondamos.
Un golpe final nos lanzó hacia un lado. Sentí la quilla vibrar y por un instante vi una silueta humana flotando bajo el casco. No se movía, no respiraba, pero estaba allí, con la cabeza vuelta hacia mí, como desafiándonos. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Los pasajeros me miraban con pánico absoluto. Y luego, silencio. Al abrir los ojos nuevamente, el radar funcionaba. Las olas volvían a moverse, las luces se encendieron y la tripulación respiraba agitadamente. Nadie había desaparecido físicamente, pero algo había cambiado en todos nosotros. Una sensación de ser observado permanentemente. Y las grabaciones. Cuando revisamos la cámara, el vídeo mostraba solo estática, intercalada con figuras oscuras que se movían bajo la superficie. Nunca más navegamos por esa zona. El yate quedó abandonado unos días mientras la compañía decidió investigar, pero no encontraron nada fuera de lo normal. Solo un registro. Todos los equipos electrónicos fallaron simultáneamente, como si algo tuviera control sobre la tecnología y el tiempo. Desde entonces, cada vez que escucho la frecuencia 16, incluso en la ciudad, percibo burbujas, respiraciones, ese ritmo pausado y constante, como si alguien estuviera esperando que volvamos al mar. No sé qué era eso. No sé si era un animal gigantesco, una entidad del océano, o algo que no pertenece a nuestro mundo. Solo sé que el mar guarda secretos que no debemos buscar, que debajo de su superficie hay cosas que flotan, esperan y observan. Y si alguna vez vuelven a escuchar la frecuencia 16, no respondan, nunca respondan, porque lo que esté ahí abajo siempre sabrá que lo escucharon